En la clase número 10 hablaremos sobre la industria de la carne. La industria de la carne está regulada bajo el Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, a través del Decreto 4238/68. Haremos un repaso de los capítulos 1, 10 y 11 y realizaremos un breve recorrido por el procedimiento de faena en ovinos. Dentro de los contenidos de la clase definiremos qué es el reglamento, cuáles son los funcionarios y qué función cumplen sobre la inspección, qué rol cumple el veterinario de registro y su ayudante y cuáles son las condiciones de exportación. Clasificaremos los frigoríficos, definiremos y clasificaremos a los productos, subproductos y derivados de origen animal. En el capítulo número 10 hablaremos sobre la inspección ante mortem, realizaremos el procedimiento de faena y en el capítulo 11 abocaremos a lo que es la inspección post-mortem. El reglamento se basa en un conjunto de normas a los cuales cualquier establecimiento con habilitación nacional que se dedique a la elaboración de productos, subproductos y o derivados de origen animal deberá ajustarse. SENASA es quien ejerce el control sobre todas las etapas mediante el inspector veterinario. Aparte del inspector veterinario, existe el veterinario de registro, que es un profesional contratado por la empresa, que a su vez tiene que estar avalado por SENASA. Trabaja conjuntamente con un ayudante veterinario, este es una persona idónea en el tema, el cual va a ser un colaborador tanto del inspector veterinario como del veterinario de registro. Cuando se tratan de exportaciones, los productos y los establecimientos que lo elaboren deberán responder en sus condiciones y requisitos a las exigencias del país de destino o deberán guardar equivalencias con ella. Clasificaremos los frigoríficos. ¿Qué es un frigorífico matadero? Es un establecimiento donde se sacrifican animales que posee cámara frigorífica, pudiendo no efectuarse tareas de elaboración y o industrialización. Matadero frigorífico A. Incluye el tráfico federal y la exportación de los productos y o subproductos derivados de la faena y carnes industrializadas. La limitación de la faena quedará establecida según el régimen de animal por hora. Un matadero frigorífico B son establecimientos que están autorizados para faenar bovinos, ovinos, porcinos y o caprinos en un número diario máximo de 150 bovinos, 100 porcinos y 300 ovinos y o caprinos. Las carnes y menudencias de los animales faenados en estos establecimientos deberán expenderse y consumirse exclusivamente dentro del territorio de la provincia en la que están establecidos. Matadero frigorífico C es un establecimiento autorizado para faenar bovinos, porcinos, ovinos y o caprinos en un número diario máximo de 80 bovinos, 50 porcinos y 160 ovinos y o caprinos. Las carnes y menudencias de los animales faenados en estos establecimientos deberán expenderse y consumirse exclusivamente dentro del territorio de la provincia donde estén establecidos. Y por otro lado tenemos el matadero rural, que es un establecimiento que solo autoriza faenar bovinos, ovinos y o caprinos en un número diario máximo de 15 bovinos, 30 ovinos y o caprinos. Las carnes y menudencias de animales faenados en estos establecimientos deberán expedirse y consumirse exclusivamente dentro de la localidad para la que expresamente fuese autorizado. Tanto el frigorífico tipo B como frigorífico tipo C podrán solicitar la habilitación del SENASA para poder realizar el tráfico federal previa verificación de las condiciones de construcción, operativas y administrativas. Lo próximo que veremos es la definición y o clasificación de productos, subproductos y derivados de origen animal.
Para poder clasificarlos, lo primero que tenemos que entender es qué es un alimento. Un alimento es cualquier sustancia o mezcla de sustancias nutritivas que se destinan al consumo tanto del hombre o de los animales. Todos los alimentos deben responder en su composición química y caracteres organolépticos a su nomenclatura y a las denominaciones legales y reglamentarias establecidas, pudiendo incorporarse a los mismos únicamente aditivos autorizados por este reglamento. Los productos de los cuales estamos hablando vienen de un origen animal. Por eso se entiende como un animal, para este reglamento, la unidad viva de especies zoológicas de faena que estén permitidas en establecimientos habilitados a tal efecto. Se consideran animales cuya faena para el consumo humano están permitida los vacunos, bubalinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, llamas, conejos domésticos, nutrias de criadero, pollos, pollas, gallos y gallinas, pavitos, pavas, pavos y pavas, pato doméstico, ganso doméstico y codornices. Animal, para convertirse en un producto, un subproducto o un derivado, debe pasar por un proceso llamado faena. La faena es el trabajo ejecutado desde el sacrificio de los animales hasta su entrada a cámara frigorífica o su expendio con destino al consumo o industrialización de las reses, medias reses o cuarto. A su vez, definiremos res, carcasa o canal, que para este reglamento es un animal mamífero de elaboración permitida en un establecimiento permitido, después de sacrificado, sangrado, desollado, extirpada la cabeza, extremidades a nivel del carpo y tarso, cola, mamas y el eviscerado. Una media res es cada una de las dos partes en las que se divide una res, mediante un corte longitudinal que pasa por el centro de las vértebras. Como producto de todo este proceso se obtiene la carne. La carne es la parte muscular y tejidos blandos que rodean el esqueleto de la res faenada, incluyendo su cobertura grasa, tendones, vasos, nervios, aponeurosis y todos aquellos tejidos no separados durante la operación de faena, con excepción de la piel en la especie porcina. Además se considera carne al diafragma, no hacia los músculos de sostén del aparato dioideo, el corazón y el esófago. En esta etapa de la clase definiremos productos y subproductos de origen animal. La denominación de producto animal va a depender de su procedencia. Existen productos ganaderos cuando proceden de animales mamíferos, productos avícolas y productos de la pesca. En cambio, un subproducto de origen animal es todo aquel que no se encuentre comprendido en la definición de carne, incluyendo los que proceden de animales muertos por enfermedades o naturalmente. Dentro de los subproductos podemos dividirlos en comestibles para la especie humana, por ejemplo la grasa, la albúmina de sangre, el hígado y el corazón, e incomestibles como el sebo, cuero, plumas, alimentos para consumo de animales o hueso. Los subproductos también se pueden dividir en elaborados como la harina de carne, sebo, grasa y sangre, o sin elaborar, cuero, cerda, pluma o hígado. Como dijimos anteriormente, durante todas las etapas de procesos para obtener un producto o subproducto, se realiza la evaluación y la inspección de los mismos. En base a ello, obtendrán una denominación de aprobación incondicional, quiere decir que su aceptación para el consumo humano no tiene restricción. Puede dar lugar a comiso o decomiso, en donde sí existe una restricción al libre uso de sus productos. Ese producto comisado puede tener distintos destinos, tales como carnicería interna del establecimiento, consumo dentro del país, ir a chacinado, conserva y si no, terminar en digestor. Un alimento también puede ser considerado rechazado, ya que sus condiciones no cumplen con lo establecido por el reglamento y no tienen posibilidad de ir a comiso. Si el alimento es considerado retenido, detenido o intervenido, se reserva para realizar un examen posterior y ver qué decisión tomar sobre esas causas que motivaron ese procedimiento.
Un ejemplo para este caso sería las carcasas que estuvieron más tiempo con sus vísceras, por ejemplo, por un corte de luz. En ese caso, todas esas carcasas deberán ir a una inspección mucho más profunda para determinar el estado en que se encuentran y en base a eso determinar si se aprueba para consumo humano sin restricción, si puede ir a comiso o directamente se rechaza. ¿Qué denominaciones tienen estos productos? Una vez obtenida la carcasa, puede expenderse como tal o llevarse a un procesamiento en donde se obtendrá un corte, un trozo, pedazo o recorte. El corte es la parte de la res de fácil identificación anatómica. En el caso de una costeleta, carry francés, una pierna, paleta, lomo. En cambio, un trozo, pedazo o recorte es la parte de la res que no conforma a la definición de corte. En este caso vemos que se observa carne trozada, cortada, pero no podemos identificar anatómicamente de qué parte de la carcasa proviene. De un animal faenado obtendremos también sus vísceras. Se entiende por víscera cada uno de los órganos contenidos en las principales cavidades del cuerpo. Hay dos grandes grupos, menudencias verdes o achuras y menudencias rojas. Las menudencias verdes o achuras son el conjunto de vísceras o entrañas de los animales mamíferos. En cambio, las menudencias rojas se considera el conjunto integrado por tráquea, pulmón, corazón e hígado de los animales mamíferos.